Venga, Egunon, vamos a dar comienzo a la rueda de prensa de Ireia Iturregui. Cuando quieras, Laura, toda tuya. Hola, Ireia. Bueno, lo primero, ¿qué tal están las jugadoras? Si cuentas con alguna tocada, ¿cómo están? Bueno, pues las jugadoras, hombre, pues con la fatiga normal de haber jugado miércoles, domingo, miércoles, pero la convocatoria va a ser la misma que la del otro día. Y sí que es verdad que hoy un par de jugadoras no han salido al campo pues por prevención, pero yo espero que estén todas bien para el domingo. Y eso, más allá de la fatiga, tú las ves bien, ¿no? Que están aguantando bien físicamente esta acumulación de partidos. Sí, la verdad es que sí, por ahora sí. Llevamos 3 partidos seguidos, ahora viene el cuarto en 2 semanas y bueno, por ahora es verdad que al final pues eso, la fatiga normal que tienes cuando tienes dobles jornadas seguidas y luego pues bueno, pues siempre tienes algún problema muscular, pero creo que no va a ir más allá pues bueno, de una sobrecarga y eso, esperamos para el domingo tener a las 18 disponibles. El otro día, bueno, comentabas que tu objetivo de esta semana era 9 de 9 puntos. De momento, bueno, vais bien, ¿no? Con ganas, ¿no? De certificarlo. Sí, al final yo creo que hay que ponerse objetivos a corto plazo también y bueno, que creíamos que si queríamos seguir peleando ahí arriba con los mejores equipos, pues que era una semana de ponerse ese objetivo. Hemos cumplido los 2 primeros, 6 de 6 y ahora pues bueno, vamos a intentar hacer 9 de 9, vamos a un campo que sabemos la complicación que tiene, pues bueno, por las dimensiones, por las características, también por las características del rival, que al final es un rival muy rocoso, especialmente en su campo, pero bueno, mentalizadas ya. Ellas además, bueno, solo han ganado una vez en lo que va de liga, entonces estarán un poco necesitadas, ¿no? ¿Cómo un poco prevés el partido? Hombre, al final ellas es verdad que están muy necesitadas de puntos. Cierto es que solo han ganado un partido, pero es curioso, es un dato a tener en cuenta que de 20 encuentros hayan empatado la mitad. O sea, es un equipo que ha empatado 10 partidos de 20. Y un dato muy positivo de ellas es que han acumulado 6 porterías a cero, cosa que nosotros, por ejemplo, solo tenemos 4 porterías a cero. Entonces, sí que es un equipo al que le cuesta pues bueno, generar y al que le cuesta meter goles, pero es un equipo que es capaz de, pues eso, ¿no? de 20 partidos en 6, un equipo que está abajo, de mantener la portería a cero, eso es muy complicado. Ya lo vimos en Lezama, creo que en Lezama hicieron un gran partido. Sí que es verdad que bueno, pues estuvieron en un, digamos, en un bloque medio y desde ahí, pues bueno, esperaron un poco a errores nuestros que cometimos y luego no defendimos bien esas acciones a la contra y que es un equipo que en su campo encima da un paso hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, nos prevemos un partido muy, muy duro y al final pues es lo que tenemos que tener en mente, lo que estamos preparando. Al final va a ser un partido muy diferente al que pudimos ver en Lezama, sobre todo pues como hablamos por las características del campo, porque es uno de los campos más incómodos de jugar y bueno, pues al final nos tendremos que adaptar también. Y supongo que, bueno, eso con el objetivo, ¿no? De mantener la inercia, de que al equipo se le está viendo que sabe jugar con el resultado, que aunque le empaten o aunque marquen primero el rival, que no se viene abajo. Sí, es verdad que quitando el partido de Eibar, en muchos partidos hemos ido pues a contracorriente, ¿no? Y el equipo se ha visto que bueno, que sabe también jugar con eso.
pero bueno, que prefiero que hagamos lo que hicimos el otro día contra el Eibar, ¿no? De salir muy bien, de tener unos 25 minutos brutales en los que te pones 3-0 y luego, pues bueno, congelar un poco el partido, ¿no? Viendo el calendario que tenemos por delante. Entonces yo creo que el otro día eso lo hicimos bien. Hombre, pues hubiese sido genial si en la segunda parte llegamos a mantener el ritmo y la inercia de la primera, pero bueno, es entendible también que se baje el ritmo en la segunda parte, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues he visto también que el equipo pues se maneja bien ahora mismo con esas emociones, ya sea yendo por delante del marcador, porque aunque el Eibar nos metió el 3-1, pienso que no sufrimos en la segunda parte. Y bueno, pues si a contracorriente también, pues somos capaces de darle, pues bueno, de apretar el acelerador y generar muchas ocasiones. Contra el Betis no nos salió bien porque no fuimos capaces de meter gol, aunque generamos muchísimas ocasiones. Y bueno, la idea es un poco esa, ¿no? El mantener ese, digamos, rigor táctico a nivel defensivo, que yo creo que en eso estamos muy bien. El estar muy atentas en transiciones defensivas, porque ellas tienen Petrole arriba con jugadoras que te pueden hacer mucho daño, ya sea con velocidad, como luego con jugadoras con mucha envergadura y que van muy bien en los centros laterales. Y bueno, que va a ser muy importante también, es un campo donde llegas con relativa facilidad a las áreas, entonces pues bueno, el que seamos capaces de defender bien esos centros laterales, que hagamos buenos despejes, que cojamos las segundas jugadas y a nivel ofensivo también, pues bueno, que seamos capaces de disfrutar también con esos duelos, con esas caídas, estando bien estructuradas y leyendo bien el partido. Y bueno, a ver si somos capaces de venir con los 3 puntos. Y también un poco aprovechando, ¿no?, el buen estado de forma de Lucía y Azcona, que juntas, bueno, llevan la mitad de los goles del equipo. Sí, este año es verdad que está bastante repartido. El año pasado yo creo que el equipo dependía demasiado de los goles de Lucía y este año, pues afortunadamente, los goles están más repartidos, ¿no? Es verdad que Azcona y Lucía van en cabeza con 8, pero bueno, tenemos también jugadoras con 4 y 3 goles, Yule, Peque, ahora también pues a Arana que está teniendo más minutos y que está demostrando que ya se está asentando en la categoría, que ya metió un gol en Copa, pero que está dando muchísimas asistencias, y Neka también, ¿no?, que el otro día también sale unos minutos y la verdad es que es una jugadora que siempre ha tenido gol y en ese sentido pues creo que el potencial ofensivo que tiene el equipo pues bueno, es considerable y que tenemos que aprovecharlo. Listo, gracias. Vale, eskerrik asko.